en mi opinión, la verdadera sustancia, el verdadero fondo de la política y del oficio público es que demos resultados. Así es. Por más fotos que publiques, por más tweets que mandes, por más posts que subas al Facebook o cualquiera de las redes, la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que la calle no está pavimentada, Claro. Anunciaron un programa hace un año y no está pavimentada, de que el agua no llega en condiciones satisfactorias, de que la educación sigue siendo mala, de que hice el esfuerzo para mandar a mi hijo a la universidad y no encuentra trabajo. Este tipo de cosas son lo que verdaderamente importa. Una porción de los consumidores, o sea, de los ciudadanos, también es verdad que se ha vuelto menos exigente. Entonces compran producto, en este caso producto político, pues cada vez de menor calidad. El gobernante, a cualquier nivel, tiene que tener la disposición a aprender, la disposición a estudiar, la disposición a preguntar cuando uno entienda un concepto, una idea, un aspecto técnico complejo, digamos, y en ese sentido yo no estoy seguro si lo están haciendo, porque como consumen tanto su tiempo en andar no sé, en todo aquello que tenga impacto mediático, efímero o instantáneo, entonces siempre me pregunto, bueno, ¿a qué horas reflexionan? ¿A qué horas piensan? Una boda es un evento, un matrimonio es un logro. Claro. Y aquí es igual, una campaña es un evento y un buen gobierno es un logro. Entonces, si no saben distinguir los momentos, las condiciones, incluso psicológicas, de la gente para la que uno va a gobernar o servir, pues entonces el riesgo, insisto, de tomar malas decisiones es muy, muy elevado. Amigos del Heraldo, soy Ana Silvia Lozano, es un gusto saludarlos. Dicen que recordar es volver a vivir, pero como es imposible recordarlo todo, el secreto está en saber elegir lo que debe olvidarse. Así que hacer un viaje a la memoria supondría transitar momentos y lugares de hace poco, de hace mucho, más cercanos, más lejanos, pero como en todo viaje debe haber rumbo, planeación, selección, un itinerario, un clima adecuado, recursos, equipaje suficiente, pero que no se convierta en un lastre y, ¿por qué no?, una pertinente compañía. Un viaje de esta naturaleza a la memoria es el que ha hecho Otto Granados Roldán. Y está aquí en el Heraldo de Aguascalientes para platicarnos acerca de cómo es que ha navegado en la memoria, en la desmemoria, quizá en el olvido, en un recuento personal de casi 4 décadas en la esfera política. Bienvenido, Otto, es un gusto saludarnos. Mil gracias, Ana Silvia, gracias por invitarme. Al contrario, a propósito de la memoria, veía yo hace unas horas que justo hace un año, en este mismo estudio platicamos una charla que tuvimos en una mesa para 4 y en ese tiempo nos dio la exclusiva de este libro que estaba preparando en ese entonces acerca de este recuento de su participación en el servicio público. Y bueno, pues hoy en día ya lo tenemos aquí, es El viaje a la memoria de Otto Granados Roldán. Enséñalo para que se vea. Claro que sí, es el séptimo libro de su autoría. Sí. Tiene 525 páginas, 15 capítulos. Voy a recalcar que 0 fotografías, ¿sí? Y pues una selección de casi 40 años. Yo le quisiera preguntar para empezar esta charla, Otto, ¿por qué hay que leer El viaje a la memoria? A ver, yo diría que hay, digamos, un criterio inicial, Ana Silvia, en el sentido de que en la vida de cada quien, sobre todo en la vida pública, todas las batallas se libran 2 veces. La primera, todas las guerras se libran 2 veces. La primera en el campo de batalla y la segunda en el recuerdo. Entonces yo quise hacer este libro básicamente con 3 objetivos. El primero de ellos es que es un libro que curiosamente escribí para mí, en primer lugar. Es un libro en donde yo quería hacer una recapitulación, como bien lo mencionabas ahora en la introducción, de estos casi 40 años
de estar principalmente en la vida pública y en menor medida en la vida académica, y me interesaba mucho tener en claro ahora, a lo largo de estos 40 años, con una mucho mejor perspectiva de las cosas, lo que vi, lo que atestigué, lo que hice, las decisiones que fui tomando en distintas posiciones públicas, y analizarlas un poco ya con el sosiego, con la distancia, con la perspectiva, como digo, pues que dan los años. Entonces esa era la primera razón. La segunda razón importante, que va más directamente al corazón de tu pregunta, es que a mí me parece muy importante que quienes están o hemos estado en la vida pública hagamos una rendición de cuentas, una reflexión de por qué tomamos unas decisiones y no otras, cuáles fueron los fundamentos, los argumentos, las evidencias que nos llevaron a tomar esas decisiones, cómo estas pueden ser compartidas a través de un libro, en este caso con el público en general, como para que el público comprenda de mejor manera por qué en el ámbito de la política, en el ámbito público, los gobernantes tienen que tomar determinadas decisiones que a veces no son bien entendidas en el momento en que se producen. Y en ese sentido es un esfuerzo, es una contribución para hacer más pública la vida pública. Y en tercer lugar, Ana Silvia, en un momento particularmente crítico como este para el país, en muchos sentidos, no solamente en México, sino también en América Latina, es de alguna manera una invitación a los jóvenes que por alguna circunstancia están interesados en la política, en los asuntos públicos, a que a través de compartir experiencias y testimonios, como es mi caso en este libro, pues le entren, se interesen por actuar políticamente, no solamente por observar, no solamente por criticar, lo cual está muy bien, sino también que pasen o que se interesen para formar parte de una actividad, por lo demás, que es fascinante, que es única, también es cruel, también es salvaje, tiene sus lados buenos, sus lados malos, pero al final es una actividad, Ana Silvia, íntimamente relacionada con la condición humana. Entonces, en esta triple perspectiva, lo que me interesaba plasmar en este libro es justamente un caleidoscopio, digamos, de estos tres elementos que para mí justifican o explican un poco la naturaleza de un trabajo como este. Bueno, con base en lo que me comenta en el principio, en el primer punto, ¿se puede lograr un nuevo balance? ¿Hay un nuevo balance cuando a la distancia ve uno cómo se dieron las cosas? Hay la reflexión. A veces sí y a veces no. Ajá. Todo depende un poco del caso de que se trate. Es decir, hace muy poquito participé en una mesa redonda con dos colegas, dos mujeres, que fueron también como yo secretarias de educación, una de ellas en Perú y la otra en Ecuador. Entonces nos invitó la UNESCO a los tres a compartir las experiencias de reformas educativas, pero nos pidieron muy profeso, de manera muy directa, que tratáramos de no repetir los lugares comunes, sino de ver la otra cara de la moneda. O sea, ¿qué hicimos mal? ¿Cuáles fueron los desaciertos? Claro. ¿Y qué habríamos hecho de mejor manera? Bueno, en este sentido, este libro intenta hacer esa reflexión en los dos sentidos, por supuesto, en el sentido de por qué se tomaron ciertas decisiones. Por ejemplo, en el caso del gobierno del estado de Aguascalientes, que me tocó encabezar, por qué se hizo junto con el municipio un tema que ahora está otra vez ya en las planas del Heraldo, sí, totalmente en la tema mesa. del agua, por ejemplo. ¿Qué pasaba con el tema de la seguridad? Que en mi época era muy incipiente, prácticamente no teníamos mayor problema. ¿Por qué se hicieron ciertas privatizaciones en materia de bienes públicos, como la Plaza de Toros y otros más, en términos de una política de saneamiento de las finanzas públicas, etcétera? Entonces, cuando tú tomas esos acontecimientos y los ves con un lente de 40 años, digamos, o de casi 40 años, entonces tu perspectiva o puede cambiar, de decir, caray, hubiera podido hacer esta decisión de otra manera, o bien convalidar y confirmar que tal como se planteó en aquella época, estuvo correctamente decidida. Entonces el libro trata un poco de combinar las dos cosas, ¿no?
A mí es un libro que te mentiría si te dijera que me dejó insatisfecho, ¿no? La verdad es que, curiosamente, de vez en cuando, alguna noche cojo un capítulo y lo vuelvo a leer, etcétera, etcétera. Y es un libro que me dejó muy satisfecho, que me gusta el libro, la verdad, porque tiene un poco esta característica. Y luego tiene dos elementos más, en mi opinión, interesantes, o espero yo que interesantes para el lector. Una de ellas es que trato de aportar datos, evidencia, evidencias documentales. Yo hice a lo largo de estos 40 años un archivo muy detallado, muy ordenado, parte del cual ya he ido donando, una parte al Archivo General de la Nación, otra parte al Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, pero eso me sirvió para que no fuera un rosario de anécdotas, sino decir, bueno, tal o cual decisión se fundamentó en esto. Por ejemplo, tengo un archivo de cartas que me hicieron llegar muy distintos actores políticos, públicos, religiosos, académicos, a lo largo de los 6 años del gobierno del Estado, que conservo, que en su momento también los voy a donar, pues para que sean de consulta pública, y todo eso me ayudó a reconstruir de la manera más fundada la historia o las historias. Y la segunda circunstancia que me gusta del libro es que traté de describirlo de una manera como muy periodística, por así decirlo, de manera tal que el lector lo encuentre ameno, a ratos puede ser que divertido, y lo pueda leer, digamos, casi de corrido, porque trata un poco de seguir ese orden. Entonces, en ese sentido, me parece que el libro trata de combinar, como lo digo yo, distintos géneros: la microhistoria, el ensayo, el análisis, la crónica, etcétera, etcétera, para que dé por resultado un libro, digamos, redondo en la perspectiva, en este caso del autor, pero espero que también esa sea la perspectiva del lector. Sí, en lo personal, efectivamente lo encuentro muy ágil y también con mucho contenido y también con conceptos que, por ejemplo, a mí en lo particular me llama mucho la atención ese concepto de la reinvención de la persona, ¿no? Porque no es lo mismo reinventarse en el perfil, en la trayectoria, que improvisarse, como a veces pasa en algunos políticos. No en todos, no en siempre, solamente a veces pasa, ¿verdad? Que van brincando aquí y acá, pero dejan pendientes aquí, medio aprenden acá y así se sigue. Entonces, lo encuentro en varios puntos, esa reinvención ante las circunstancias, ante los retos que se van asumiendo. Sí, yo coincido contigo. Y en ese sentido, es muy interesante tu pregunta, porque en ese sentido, quizás un lector de mediana edad que medio recuerde un poco esos años pueda hacer un contraste con lo que vivimos en la actualidad. Es decir, yo encuentro una tensión, una disonancia importante entre la forma en que se hacía política hace unos cuantos años y la forma en que se hace ahora. Esto va un poco en paralelo a un cambio en el modelo mediático que vivimos ahora, donde hay una multiplicidad de redes sociales, en fin, todas estas cosas que tú conoces mucho mejor que yo. Y entonces esto genera una tentación, en muchos casos mala, de trabajar para lo inmediato, de trabajar para el anuncio, de trabajar como si el oficio de gobernar fuera un baile de 15 años o un concurso de popularidad o un cuento de hadas. Y dejamos de lado que lo que le importa a la gente y lo que importa en política son los resultados. Entonces, en el libro, por ejemplo, yo contrasto en numerosos ejemplos cómo estaba el crecimiento económico cuando yo entré y cómo estaba cuando salí, cómo estaba la calidad de la educación y cómo estaba cuando salí. Entonces, en mi opinión, la verdadera sustancia, el verdadero fondo de la política y del oficio público es que demos resultados. Así es. Al final del día venía pensando, ahora en el trayecto para acá, para el Heraldo, si tú recapitulas las preocupaciones y los intereses básicos de la población, siguen siendo los mismos que hace 10, 50, 100 años. Sí. La gente quiere 4 o 5 cosas básicas:
que la economía crezca, que tenga un buen empleo, un empleo digno, satisfactorio, que la educación pública sea de buena calidad, o sea, los logros de aprendizaje altos, que el servicio de salud pública sea satisfactorio y que la población viva en una atmósfera de seguridad pública razonable. Y párale de contar. Entonces, uno tiene que trabajar pensando en que estos 5 campos de acción, estos 5 objetivos, son aquellos en los cuales uno tiene que dar resultados. Si no, por más fotos que publiques, por más tweets que mandes, por más posts que subas al Facebook o cualquiera de las redes, la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que la calle no está pavimentada, claro. Anunciaron un programa hace un año y no está pavimentada, de que el agua no llega en condiciones satisfactorias, de que la educación sigue siendo mala, de que hice el esfuerzo para mandar a mi hijo a la universidad y no encuentra trabajo. Este tipo de cosas son lo que verdaderamente importa. Lo otro es efímero, como digo, es un baile de 15 años, una fiesta de este tipo, y eso es algo que en el libro trato de reflejar un poco para que se vea dónde está el espíritu, el corazón de la tarea pública. Y la otra parte de ese contenido, aparte de los números, de las cifras, del dato duro, también contrasta mucho, por ejemplo, la parte donde se habla del discurso político, que también tiene su contenido, que también es un mensaje que los ciudadanos esperamos y que luego los ciudadanos como nos ponemos en la postura de que qué aburrido lo que se dice, qué chocante, o criticamos, pues porque así pasa en las poblaciones, ¿no? Pero el contenido político también contrasta desde mi punto de vista, porque un discurso, y lo refiere usted concretamente en el discurso de su toma de posesión, pues ahora ya no escuchamos el discurso político. Ahora escuchamos también mensajes muy inmediatos que luego los periodistas somos especiales para hacer ese tipo de críticas. Dicen, no, pues no dijo nada. O por lo menos nada nuevo, digamos, o por lo menos nada que no nuevo. Se hubiera dicho antes. Yo creo que también eso nos da un reflejo muy claro de cómo cambian los tiempos. Sí, y sí, se ubica uno también en las edades personales. A ver, Ana Silvia, pongámoslo de la siguiente forma. Si nosotros viéramos al ciudadano como un consumidor, hay un fenómeno muy reciente que es que una porción de los consumidores, o sea, de los ciudadanos, también es verdad que se ha vuelto menos exigente. Entonces compran producto, en este caso producto político, sí, pues cada vez de menor calidad, porque baila bien, porque pongamos el caso del gobernador de Nuevo León, que en mi opinión, en fin, no sé si está en sus cabales o padezca un cierto tipo de retraso mental o algo así. Pero fue un candidato muy efectivo, ¿sí?, en campaña, porque bailaba, cantaba, no sé, hacía cuantas... Y a una porción de la gente le gustó ese producto. Bueno, ahí es precisamente en donde estamos viviendo, en mi opinión, un deterioro de la pedagogía política que está haciendo que el elector, en este caso, o un cierto porcentaje de electores, compre cada vez productos políticos de mucho menor calidad. Uh-huh. Y en este sentido, lo de menos es que tú elijas pues a quien tú quieras, por supuesto, no. El problema es que ese producto político de baja calidad no sabe hacer las cosas. Cuando se tiene que enfrentar a una decisión en materia de agua, en materia de seguridad, de educación, no sé, cualquiera de los temas de la agenda pública, entonces se paraliza porque no sabe, porque no entiende el problema, porque no sabe cómo lo va a resolver, y en ese sentido es muy probable que genere una mala decisión. Y entonces al final del día, el ciudadano, el elector, termina pagando las consecuencias de su mala elección. Entonces, es un juego, digamos, que yo espero, que yo confío, que en la medida en que nos vayamos volviendo una sociedad política más madura, que tengamos electores más juiciosos, que mediten mejor el sentido de su voto, en esa misma medida vamos a ir construyendo una mucho mejor pedagogía política y democrática, por supuesto.
Incluso también cómo participar o cómo recibir lo que se está, las decisiones que se están tomando ahora. Lo mencionábamos al principio, el tema del agua es un tema que viene analizado aquí, cómo surgen hace 29 años. Exacto. El título de la concesión, las condiciones que había, cómo se dirige la decisión. Porque ahorita precisamente el tema está en la mesa, nos prometen todos los días, porque de verdad, contados, todos los días nos dicen que antes de que termine el año va a haber un nuevo modelo, que todavía no saben cuál es, que se está analizando, en fin. Pues estamos contando los días de aquí al 31 de diciembre para saber realmente cuál. Pero no les vendría mal, y esa sí es una recomendación de veras muy en serio, que lo lean, que lo tomen, quienes están tomando las decisiones, quienes están apoyando a tomar esa decisión, quienes aportan, opinan, declaran sobre el tema del agua. Yo se los recomiendo mucho porque puede, ese capítulo aclarar muchas cosas y pues a ver si ayuda, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay una cosa que es muy clara. Tenemos que tratar de evitar las ocurrencias y las improvisaciones. Sí. Cuando uno está en la presidencia de la República, en un gobierno estatal o en una presidencia municipal, digamos importante, como las de las ciudades como la nuestra y otras del mismo tamaño, uno se enfrenta a una variedad de temas en la agenda pública en todos los cuales uno no es experto. Sí, por supuesto. Es decir, uno puede conocer mucho mejor unos temas que otros. Y en este sentido, entonces, lo que cualquier gobernante más o menos responsable tiene que hacer es estudiar, conocer a fondo el tema, leer, buscar consejo experto, que esa, por cierto, es una de las ventajas que hay ahora respecto de cuando a mí me tocó ser gobernador. La cantidad de información, buena información, también mala y regular, pero la cantidad de buena información que tenemos hoy sobre casi todos los temas es infinitamente mayor que la que teníamos hace 25, 30, 35 años, en el agua, en educación, en todos salud, los temas, claro. En prácticamente todo. Y esa es una gran ventaja. Ahora, para aprovechar esa ventaja, el gobernante a cualquier nivel tiene que tener la disposición a aprender, la disposición a estudiar, la disposición a preguntar cuando uno entienda un concepto, una idea, un aspecto técnico complejo, digamos, y en ese sentido yo no estoy seguro si lo están haciendo, porque como consumen tanto su tiempo en andar no sé, en todo aquello que tenga impacto mediático, efímero o instantáneo, entonces siempre me pregunto, bueno, ¿a qué horas reflexionan? ¿A qué horas piensan? ¿A qué horas meditan o leen los informes o leen los datos o tratan de comprender los números como para comprender, entender un problema y luego tomar una decisión de manera correcta? Y en ese ducto, digamos, entre consumir y entender esa información y tomar la decisión, puede estar la diferencia entre una decisión exitosa y una decisión fracasada. Entonces, en ese sentido, insisto, yo creo que tienen ahora la gran ventaja de contar con más información fina, con más información de calidad, pero también la gran desventaja de que puedan no tener disposición a utilizarla. Claro, y sobre todo porque, yo hago referencia a este capítulo, sobre todo porque durante todo este tiempo de políticos y no políticos ha sido el tema de la concesión del agua una bandera para todo tipo de causas. Sí, cuando no hayan a quien echarle la culpa de algo, lo dicen, no, es que el título de concesión. Yo creo que ahí entonces hay que ver las razones de por qué sí y por qué no. Sí, es muy curioso que es un tema además que se ha vuelto de un tema con cierta rentabilidad electoral. Claro, sí. Desde que la concesión entró en vigor a la fecha han pasado 8 o 9 campañas electorales municipales. No ha habido una sola en que este tema no sea parte de la oferta de campaña. Todos proponen lo mismo, sin excepción. Que van a mejorar el servicio del agua,
que van a bajar las tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya ganan y entran a la sociedad adulta, al mundo de la realidad, pues se dan cuenta de que el tema es un poquito más complicado de lo que pensaban un poco en la campaña. Yo creo que esto es algo, en cierto sentido, natural, pero también hay que exhortar a los gobernantes a que sepan distinguir que una campaña dura 2 meses o 3 meses y el gobierno es donde se toman las decisiones. Como decía alguien, una boda es un evento, un matrimonio es un logro. Claro. Y aquí es igual, una campaña es un evento y un buen gobierno es un logro. Entonces, si no saben distinguir los momentos, las condiciones, incluso psicológicas, de la gente para la que uno va a gobernar o servir, pues entonces el riesgo, insisto, de tomar malas decisiones es muy, muy elevado, por una parte. Y por otra parte, suelo ver esta tendencia así un poco populista o inmadura, si tú quieres, de que todo tiene que ser decidido en función de lo que le guste a la gente. Y no es verdad. La historia a lo largo de muchos siglos nos ha demostrado que hay muy buenas decisiones que son impopulares. Y por supuesto que hay muy malas decisiones que concitan el aplauso del público. Siempre pienso en el ejemplo de los impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos. Es decir, los impuestos son impopulares por naturaleza, sí, desde que se inventaron. Pero hay que pagarlos, porque pues de ahí se financian las vialidades, los servicios públicos, no sé, la educación pública, la salud pública, etcétera, etcétera. Y ni modo, es un componente necesario, un mal necesario. Entonces, en este sentido, cuando se trata de decisiones técnicas complejas, como la del agua y otras más, no es la única, yo creo que hay cierto infantilismo en el sentido de creer, es que en la colonia tal me pidieron que, bueno, yo creo que en ese sentido es donde digo yo que debiera haber un proceso muy rápido de maduración de los gobernantes como para que comprendan la complejidad de un determinado tema. Y hablando de momentos que están en la memoria de mucha gente, no sé si de la mayoría o no, pero por lo menos sí de los que somos más grandecitos. Un hecho nacional, yo creo que todos tenemos una historia que contar de aquel 23 de marzo de 1994. De una u de otra forma lo vivimos. Yo encuentro en el libro que esa fecha está catalogada como el día más amargo del sexenio, por una parte. Por otra parte, en un hecho local, las elecciones de 1998. También hay muchas historias que se contaron. Yo supe, me dijeron, yo vi, yo escuché. La verdad de todo esto fue tal y había muchas verdades. Son 2 capítulos de la historia que en el libro pues se platican, se relatan y que son coyunturales en la vida de Aguascalientes. De alguna manera, bueno, el 23 de marzo fue un parteaguas para el país. En el 98 aquí en Aguascalientes, pues también cambió algunos rumbos. Sí, yo creo que son dos eventos en efecto históricos para la vida, el segundo para la vida de Aguascalientes y el primero para la vida nacional, y los trato de contar y de documentar de manera muy detallada en mi libro. El primero de ellos, en efecto, fue un momento trágico. Yo recuerdo que estaba aquí a unos cuantos metros del Heraldo, en mi oficina en Palacio de Gobierno, y sobre eso de las 6 de la tarde, si mal no recuerdo, o 7 por ahí, me avisan que habían disparado contra el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en Tijuana, en Lomas Taurinas. Entonces, fue, como comprenderás, una noticia, en primer lugar, impactante, absolutamente inesperada, pero además una noticia trágica. Entonces, para mí fue un momento muy complicado, muy difícil, primero de
de vivir, de digerir y de tratar de racionalizar en términos de que finalmente tú tienes una responsabilidad y en la política se gobierna sobre la base de las condiciones reales en que se producen ciertos acontecimientos como este en particular. Pero además recuerda que ese fue 1994 fue un annus horribilis. Así es. Porque habíamos empezado por el levantamiento del zapatismo en Chiapas, un ambiente nacional sumamente envenenado, sumamente tóxico, viene el asesinato de Colosio, luego una campaña complicada por su propia sucesión, y luego en septiembre de ese mismo año, poco después de la elección, el asesinato del secretario general del PRI, de Luis Massieu, y luego en diciembre el estallido de la crisis económica. Entonces, cuando tú piensas que, bueno, sucedió un hecho trágico, pero ya pasó, no, aquí lo que un autor internacional aparece siempre un cisne negro, que nunca te imaginas cómo se gestó, cómo apareció y cómo te va a impactar a ti en tu responsabilidad. Entonces fue un año, insisto, muy complicado, todo está contado, relatado detalladamente en el libro. Y el otro fue un momento que en realidad tuvo su inicio en 1995, que fue el primer año en que el PRI, hasta entonces partido hegemónico, perdió las elecciones locales. Perdimos 4 presidencias municipales, entre ellas Aguascalientes, y perdimos la mayoría en el Congreso del Estado. Entonces, obviamente, en términos de gobernabilidad, en términos de carácter político estrictamente hablando, era un hecho inédito en el Estado. Ya venía un poco pasando en los primeros años en el país, pero aquí no había ocurrido. Entonces, obviamente, había que acomodarse a las nuevas circunstancias, cosa que también relato en el libro, con los 2 interlocutores clave para mí, que eran en primer lugar el Congreso del Estado. El Congreso del Estado tenía 14 diputados del PAN, o sea, la mayoría, 11 del PRI y 3 de cada uno de los 3 partidos chiquitos, para dar en total 27. Entonces había que gobernar sobre esa base. Claro, y como lo cuento en el libro, fue un ejercicio, por cierto, muy aleccionador para mí de negociación. ¿Qué quiere decir negociar? Pues quiere decir que a veces cedes, a veces no, defiendes un poco lo más importante, lo más estratégico, etcétera. Pero sí debo confesar que ese evento me sirvió a mí en lo personal como para aprender a negociar en condiciones donde tu Congreso pues está en manos de la oposición, y fue, como digo, muy aleccionador para mí y al final del día muy satisfactorio en el balance sexenal. El otro interlocutor, que también lo relato ampliamente en el libro, era la relación con el municipio, por vez primera gobernada por Acción Nacional. Eso resultó más complicado, como lo platico ahí en el libro, porque nunca pudimos, ¿qué te diré?, construir una base de confianza, de entendimiento, de más o menos buena fe. No digo que haya sido culpa mía o culpa del presidente municipal de la época. A lo mejor todos contribuimos, pero era una experiencia sobre la base de una experiencia inédita. Sí, claro. En el fondo, también debo decir que así como fue muy complicada el trato cotidiano, el trato político e institucional cotidiano con la presidencia municipal, también fue muy divertido, esa es la verdad. Porque tampoco hay que tomarse las cosas en lo personal, no son asuntos personales, son temas políticos, en fin. Y en ese sentido, las dos partes de eso que arrancó en 95 fueron, insisto, aleccionadoras, divertidas. Al final yo creo que todos salimos bien, todos hicimos una buena contribución al progreso del estado de Aguascalientes. 98 fue la consecuencia del 95. O sea, en 95 afloró un poco que existía una oposición en Aguascalientes, que existía un panismo, incluso diría yo histórico, que no había salido del closet, pues porque se acomodaban mejor con el PRI, con los gobiernos del PRI, etcétera. Pero bueno, en 95 las cosas fueron muy complicadas. Veníamos del 94, como ya conté. El 95 evidentemente fue una consecuencia directísima de todos los acontecimientos de 1994. Y de ahí en adelante, en los siguientes 3 años, 95-98, bueno, pues fue dándose un proceso político de mayores
preferencias por uno o por otro, y desembocó pues, en lo que fue la victoria electoral del PAN para el gobierno del Estado, Bueno, pues, que también está relatado en el libro. Sí, también, y mucho más allá de Otto hizo, no Otto dejó de hacer, que durante varios años. Decía García Márquez que todos tenemos, Ana Silvia, 3 vidas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Entonces aquí cuento parte de las 2 primeras, y la tercera la dejo para otro libro y otra conversación que tengamos. Yo creo que sí. Este libro nos platica también la Secretaría de Educación Pública cuando con don Jesús Reyes Heroles, luego ya como subsecretario de Educación, como embajador en Chile. Hay muchos momentos. La línea de tiempo no es recta, no es cronológica, pero nos lleva autogranados a diversos momentos, diversos lugares, insisto, con una agilidad pues que se agradece, la verdad. Yo insisto, como alguien lo mencionó el día que lo presentó, y las fotos, porque yo estoy segura que tiene 1001 fotografías que compartir y que nos hubiera encantado conocer. Pero la verdad es que hay que leerlo, hay que tenerlo, y le preguntaría a Otto, ¿de qué no se quiso acordar en este viaje a la memoria? Hay cosas que se acordó y que dijo, no es el momento de escribir, o hay cosas, todos tenemos, luego hay cosas que dicen, no, ay, de eso ni me acuerdo. A ver, ya publicado el libro, bueno, mientras estaba escribiéndolo, el libro, los primeros borradores los leyeron, no sé, 12, 15, 18 personas, amigas mías, o que habían participado en algunas de las etapas que componen el libro, un poco para que me ayudaran a ver si no se me había pasado algún dato, algún detalle importante, algún hecho de relevancia, o precisar la exactitud de los números, cosas de ese tipo, ¿no? En otro tipo de lectores que lo vieron antes, mi idea era justa esa que tú bien dices, que me dieran su opinión sobre el tono, sobre la arquitectura un poco del libro. Entonces hubo sí algunas cosas que se me habían a mí olvidado, que no las tenía muy frescas, que incorporé, y otras quizá no, en parte porque a lo mejor no las recordé en su momento, o en parte porque no eran suficientemente, a mi juicio, importantes como para tratar de hacer el libro. De por sí salió un poquito largo, aunque tiene un tipo de letra grande y está casi a doble espacio, y además, para los que se interesen, está ya la versión en Kindle, en Amazon, sí, cómo no. Para los que leen ahora en medios digitales. Pero entonces sí es probable que alguna otra cosa se haya quedado en el tintero, pero casi estoy seguro de que ninguna importante, ninguna relevante en la línea, en la arquitectura de lo que yo quería lograr con el libro. Okay. Aparte, bueno, efectivamente, ya lo vemos en Amazon. ¿Dónde lo podemos? Está en Amazon, se puede en las 2 versiones, la versión impresa y la versión digital, y está en casi todas las librerías, en Gandhi, en El Péndulo, aquí no hay Péndulo, en Aguascalientes, está en México, en fin, pero en las librerías así como más conocidas, Gandhi, El Péndulo, El Sótano, por supuesto en Amazon, se puede encontrar en las 2 versiones como ya dije. Okay. Otto, ¿qué se me olvidó preguntarle? Pues, no, pero esa es tu chamba, a no es la mía. A propósito de las memorias. Los periodistas preguntan. Algo que se me olvidó preguntarle, que no haga gala de mi memoria, pero que usted quiera comentar. No, en realidad yo creo que hemos desahogado casi todo. Claro, hay muchos temas en los cuales a mí en lo personal me apasiona, que podríamos habernos extendido, como el tema de la educación. Cualquiera que lea el libro encontrará que propiamente a la parte educativa le dedico básicamente solo 2 capítulos, un capítulo de pasada y el otro es más extenso porque cuento ahí un poco cómo se hizo otro proceso importante en Aguascalientes, que fue la reforma educativa de 1993, que fue un ejercicio fascinante, difícil, complicado, porque fueron 2 meses de conflicto con el CENTE, con el Bester Gordillo, con los que estaban aquí en la sección 1, pero
pero también ese capítulo, esa parte me gusta mucho porque describe precisamente cómo entender, cómo cuadrar y cómo solucionar un conflicto que te estalla, pues porque estás tomando una decisión complicada, que eso es precisamente una de las cosas a las que los políticos novatos le tienen miedo, no quieren conflicto, le tienen mucho miedo a que alguien se enoje, en fin, ese tipo de cosas que son, en fin, en mi opinión las importantes. Y el otro capítulo, que es el último o penúltimo del libro, de la Reforma Educativa Nacional, en la que me tocó participar como subsecretario y luego como secretario, tampoco me extiendo mucho porque escribí en 2018 un libro precisamente sobre la reforma educativa, que así se llama, lo publicó el Fondo de Cultura Económica en 2018, también todavía se encuentran ejemplares en Amazon y en las librerías, y entonces dije, no tiene ningún sentido que si ya escribí un libro específicamente sobre ese tema, ahora me detenga un poco en esto, que ya está contado en otro lado. Yo en numerosos artículos que he publicado a lo largo de estos años. Con otros detalles, sí. Entonces, en ese sentido, ese que es un tema que me apasiona, yo creo que está bien compartido, en mi opinión, en la parte de la reforma educativa de Aguascalientes, y un poquito menos en lo que abordo de la reforma educativa que se hizo en el sexenio del presidente Peña Nieto. Bien, Otto, pues muchísimas gracias por Al este contrario, viaje a la Ana Silvia, memoria. muchísimas gracias por invitarme, siempre es un enorme placer estar aquí con ustedes. En su casa, muchísimas gracias. Gracias.